Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos desarrollando el contenido de movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, ¿qué es el movimiento armónico simple? Partimos de lo que es un movimiento periódico, que es un movimiento que se va repitiendo periódicamente, ¿verdad? Es decir, tiene un cierto periodo. Acá, por ejemplo, se ve un ejemplo súper clásico de movimiento armónico simple, que es, por ejemplo, cuando se tiene un bloque conectado a un resorte y esto se mueve o se estira, es decir, se quita de su posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Pues es la posición en donde este resorte no le está empujando ni estirando a este bloquecito, ¿sí? Es decir, es donde el resorte tiene su longitud natural. Entonces, cuando nosotros desplazamos este bloque, ¿qué es lo que pasa? Este resorte se estira y aparece, ¿qué cosa? Una fuerza F cuando muevo hacia la derecha, que le estira hacia mi caja, hacia la izquierda. Por eso tengo acá este menos K por X, siendo X esto, la elongación del resorte, ¿sí? Eso va a ser X, la posición que tiene mi bloque desde la posición de equilibrio, ¿sí? Bueno, después, como esto yo estiro y aparece una fuerza, yo también sé que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, de ahí quito esta ecuación, ¿sí? Fíjense que esta es una ecuación muy importante, ya que sería como la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Fíjense que es una ecuación en donde acá tengo, ven que la aceleración es ¿qué cosa? La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. De ahí yo puse que eso es la aceleración. X, 2 puntos. ¿Sí? Y esta M pasó dividiendo y luego todo eso pasó sumando y me quedó así. Esta ecuación diferencial. ¿En dónde? ¿Qué es lo que hago? A esta expresión que le está multiplicando a la X se lo denomina omega cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo esta ecuación diferencial, ¿sí? Fíjense que tengo acá x segunda, acá x, es decir, el objetivo es hallar la x. Si yo resuelvo eso, vamos a decirle que escapa ahora mismo de nuestras posibilidades. Cuando estén en cálculo 3, van a ver cómo resolver esta ecuación diferencial, pero no es tan complicado, ¿sí? Lo que sí, créanme que al resolver esto, me sale esta ecuación, ¿sí? Que es X es A por seno de omega t más phi, donde omega es raíz cuadrada de K sobre N, ¿sí? Entonces acá ya tengo la posición X. Y este ángulo phi, acá voy a ir desglosando, vamos a decirle. A va a ser la amplitud. Es decir, si yo agarro este bloque y lo desplazo acá 5 centímetros, eso va a ser la amplitud. ¿Por qué? Porque el bloque va a estar oscilando desde 5 hasta menos 5, desde 5 hasta menos 5, y así sucesivamente. Después, ya tengo que A es la amplitud. Omega sería como la frecuencia angular del movimiento, comparando, vamos a decirle, con un movimiento circular. Eso lo voy a hacer en el siguiente ejemplo. Como sabemos, la posición X depende del tiempo y este phi es un desfasaje que tiene, ¿sí? Desfasaje. Entonces, eso sería para la posición. Ven que este bloque va a ir variando su posición mediante va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, como esto tiene un cierto movimiento, también yo podría calcular la velocidad. Para eso, ¿qué hago? Derivo esta primera ecuación con respecto al tiempo. Volví a colocar acá X punto.
Y acá la derivada de seno es coseno, la derivada interna de esto es omega. Me queda así. Y para hallar la aceleración hago lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo derivo dos veces y tengo acá con un signo negativo. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación diferencial también tiene una solución, ya sea con seno o con coseno. De repente en algunos libros pueden encontrar que acá la ecuación de posición no depende del seno, sino que depende del coseno, ¿sí? Bueno, ¿por qué pasa eso? Vamos a decirle. Porque la posición de esta partícula, fíjense, para un cierto tiempo va a, después va a menos a, va a menos a, va a, y así sucesivamente. Entonces, tiene un comportamiento de este tipo, senoidal, ¿sí? Por eso también aparece de esta forma. Bueno, entonces, acá tenemos mis tres ecuaciones iniciales para hallar posición, velocidad y aceleración en lo que sería un movimiento armónico simple, ¿sí? También, más adelante, esto es la parte inicial, cómo se empieza, cómo vamos a estudiar, ¿sí? Después vamos a hacer un análisis de energía también. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando este bloque se está moviendo, ¿verdad? Tipo, por este punto y por este punto, ¿qué tiene? Tiene energía cinética porque tiene una velocidad y también hay un resorte, entonces tiene una energía potencial elástica. ¿Sí? Después vamos a ver qué ocurre ahí. Bueno, entonces, después de decir todo eso y después de iniciar con los conceptos básicos, vamos a pasar a lo que son los ejercicios para comprender un poquitito mejor, ¿sí? Les comparto ahí la pantalla y fíjense, tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice, voy a acercar un poquitito. Ahí está. A ver. Dice, una perdiz de 5 kilogramos cuelga de un peral mediante un resorte ideal con masa despreciable. Si se tira de la perdiz para bajarla 0,1 metros, mucho ojo que siempre cuando nos dice así, se estira tanto que ella nos está dando directamente, nos está dando la amplitud del movimiento, ¿verdad? Ese bloque no podrá ir más que 0,1 metros, ¿sí? Y dice que vibra con un periodo de 4.2 segundos. ¿Qué era el periodo por definición? Recordemos que es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar un ciclo completo. ¿Qué quiere decir eso? Que la perdiz se estira hasta 0,1 metros por debajo de la posición de equilibrio y esta tarda 4.2 segundos en volver a dicha posición, ¿sí? Y me pregunta, ítem A, ¿qué rapidez tiene al pasar por su posición de equilibrio? ¿Sí? Después, ¿qué aceleración tiene cuando está 0,05 metros arriba de dicha posición? Y me pregunta unas cuantas cosas más. También dice, cuando está subiendo, fíjense que aclara, ¿qué tiempo tarda en moverse de un punto 0,5 metros por debajo de su posición de equilibrio a un punto que está a la misma distancia pero por arriba? Y después dice que la perdiz se detiene y se retira el resorte. ¿Cuánto se acorta? Bueno, les dejo de compartir y volvemos a la solución, ¿sí? Lo primero que me pregunta, acá, fíjense que yo grafiqué esto y ¿qué es lo que tengo? A ver. Vamos a decir que esto es el peral y acá está la posición de equilibrio. Es decir, se tenía el resorte, se le puso a la perdiz, esta bajó un chiquitito y se quedó acá, en una posición de equilibrio. Después, desde esa posición de equilibrio, ¿qué fue lo que yo hice? Acá es la posición de equilibrio. Fíjense, acá estaba la perdiz. Y después, ¿yo qué hice? La desplacé de su posición de equilibrio y solté. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esto empieza a
oscilar, ¿sí? Entonces, acá yo dibujé una circunferencia para hacer nada más la comparación. ¿Por qué? Porque fíjense que si este bloque está acá en la posición de equilibrio, yo puedo decir que sería como un movimiento circular. ¿Por qué? Porque acá está inicialmente. Fíjense. Después, yo estiro hasta la amplitud. Entonces, acá está. ¿Sí? Y ahí suelto. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá esto empieza a subir. Y al mismo tiempo esto también empieza a subir como un movimiento circular. Cuando pasa otra vez por la posición de equilibrio, ¿qué pasa? Se está yendo hacia arriba, ¿sí? Después, sigue, llega hasta este punto que sería ¿qué cosa? Menos la amplitud, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, vuelve a bajar y va otra vez hasta que pasa por su posición de equilibrio y ahí vamos a decirle completó. ¿Sí? Entonces, así se hace la comparación con el movimiento circular. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que para que sea bien visible, si yo utilizo seno en mi ecuación de posición, los desfasajes o todo lo que yo compare acá con el movimiento circular, desde la posición de equilibrio se cuenta el seno, ¿sí? De acá en adelante. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando acá, puedo trazar mi circunferencia y acá, desde el punto más bajo, ahí empiezo a contar el seno. Y si utilizase coseno, sería desde acá, desde la amplitud. Para entender mejor, ahora vamos a analizar el ejercicio, ¿sí? Como tenemos acá nuestra ecuación de posición, recuerden, esta ecuación nos da la posición de este bloque para cualquier instante. O si yo quiero ver acá en un movimiento circular, voy a tener la posición que va a tener esta partícula para cualquier tiempo t, ¿sí? Vamos a ver. Lo primero que tendría que hacer es completar mi ecuación, ¿verdad? O sea que la primera incógnita que solemos tener es este desfasaje phi, ¿sí? Para lo cual, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso, para t igual a 0, ¿cuál es la posición de la partícula? Amplitud, ¿sí? Entonces, para t igual a 0, x vale amplitud. Fíjense, reemplacé acá amplitud. ¿Y qué me queda? Esto se simplifica, me queda que esto es 0, seno de phi es igual a 1. Y de ahí quito que phi es pi sobre 2. ¿Qué es eso? Eso es el desfasaje, este ángulo phi. ¿Será que tiene sentido? Vamos a analizarlo. En t igual a 0, recuerden, yo utilicé seno. Desde acá empiezo a estudiar el fenómeno. Entonces, en t igual a 0, ¿dónde está el bloquecito? Acá, en la amplitud. Entonces, ¿cuánto está desfasado? Fíjense, pi sobre 2. Si yo utilizase el coseno, ¿cuánto debería ser mi desfasaje? Y 0, porque acá empezó el movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si yo utilizase coseno, ¿cómo sería? A igual a coseno de omega por 0 más pi. Entonces, coseno de phi igual a 1. Entonces, si el coseno de phi es 1, ¿cuánto vale phi? 0. Entonces, si yo utilizo coseno, mi desfasaje es 0. ¿Sí? Bueno. Como les dije, yo voy a borrar esto del coseno, o sea, voy a anotar acá para que recuerden, pero yo voy a utilizar seno, ¿sí? Si al inicio de mi movimiento vamos a decir que este bloque está por la mitad de su amplitud, eso va a querer decir que por acá está en el movimiento circular, moviéndose, ¿verdad? O sea, depende para dónde se está moviendo. Si se mueve para abajo, ¿cuál sería su desfasaje? Sería este angulito. Ese es el desfasaje que aparece acá en el
en la ecuación. Es decir, si a ustedes les dicen, al inicio del movimiento se encuentra a la mitad de su amplitud, ¿qué es lo que hacen? Dibujan esta circunferencia y hallan por trigonometría este ángulo phi, ¿sí? O directamente acá, ¿verdad? Reemplazan a sobre 2, ahí le va a quedar que seno es 1/2 y ahí van hallando los ángulos, ¿verdad? Que está desfasado, ¿sí? Así se halla el desfasaje, pero generalmente conviene analizar acá para t igual a 0. Pero algunas veces no nos da la posición que tiene en t igual a 0. En ese caso, ¿qué hago? Tengo que analizar de otra forma, ¿sí? Pero también se puede dibujar la circunferencia y resolver por trigonometría. Ahora, ¿qué pasa si me decía que está subiendo? Tipo, está a la mitad de su amplitud, pero está subiendo. Eso quiere decir que en el movimiento circular, acá estaría mi pelotita, ¿verdad? Y subiendo. Entonces, ¿cuál sería el desfasaje? Si cuento desde seno, sería pi sobre 2 más este angulito. Eso sería phi. Eso es phi, el desfasaje que tiene para t igual a 0. Y si yo utilizo solamente coseno, ¿cuánto sería el desfasaje? Y este ángulo alfa nomás, ¿sí? O sea que, vuelvo a repetir, esto pueden hallar utilizando trigonometría. ¿Por qué? ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia? Y la amplitud. O sea que yo para cualquier punto tengo el radio. Y, fíjense, yo tengo el radio. Tengo acá la hipotenusa. ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería este cateto que observo acá? Sería, por ejemplo, ven que en un ítem nos pide hallar no sé qué cuánto cuando está 0,05 metros por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, este cateto mide 0,0 algo metros, ¿sí? Entonces, tengo hipotenusa cateto, puedo hallar el ángulo tranquilamente, ¿sí? Pero recuerden, el desfasaje se halla para t igual a 0. Bueno, continuando. Una vez que hallo el desfasaje, vuelvo a repetir, yo utilizo seno. ¿Qué es lo que va a pasar? También me da el periodo. Y si yo tengo el periodo, ya puedo hallar la frecuencia angular, porque es 2pi sobre periodo o 2pi por la frecuencia del movimiento. Tengo el periodo y hallo omega. Acá está, 10 sobre 21 pi. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo completito cómo es el movimiento, porque tengo amplitud, tengo omega y tengo el desfasaje. Es decir, puedo completar mi ecuación de posición. Puedo hallar la posición de esta partícula para cualquier instante. Bueno, vamos a recordar que lo que nos preguntaba nos dice qué rapidez tiene al pasar por su posición de equilibrio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar mi ecuación de velocidad, ¿verdad? Vamos a ver lo que hice acá, ¿sí? Hallo cuánto tiempo va a tardar en llegar a su posición de equilibrio. ¿Cómo hago eso? Recuerden que yo ya tengo x a que es igual a por seno de omega, que tengo omega t, más mi desfasaje. Tengo omega, tengo phi. De ahí, ¿qué es lo que me queda? Que el seno de esto, que yo llamé E, va a ser igual a 0. Y acá es donde muchas veces existen muchos problemas. Tenemos que analizar muy bien qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque seno de E igual a 0 tiene muchísimos valores posibles para E. Pero yo, ¿cuáles voy a hallar? Y los primeros que cumplen. Y si yo quiero para la siguiente, y para la siguiente, y para la siguiente vuelta, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Sumarle pi. Tipo, le sumo, ¿verdad? O sea, sumarle realmente 2pi. Porque va a pasar lo mismo para las siguientes y las siguientes vueltas. Bueno,
Seguimos. Acá me sale que seno de esta expresión es 0. Entonces, la expresión puede valer 0. ¿Y cuál es el siguiente valor que también puede tomar? Pi. Ahora, si yo utilizase que esta expresión es 0, fíjense lo que voy a tener. 0 es igual a esto. Este pi sobre 2 pasa restando, o sea, pasa negativo. O sea que el tiempo acá me va a salir negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este valor descarto, ¿verdad? Porque yo no puedo analizar esos tiempos negativos. Entonces voy al siguiente valor. E es igual a pi, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo, ¿sí? Seno de 0, puse pi y ahí, pi menos pi sobre 2, sí sale algo positivo, de acá despejo el tiempo y me sale 1,05. ¿Entiendan bien? ¿Sí? Si yo utilizo e igual a 0, me iba a salir negativo, lo iba a descartar. Entonces pruebo e igual a pi. Me sale tiempo igual a 1,05 segundos. Y ahí analizo, ¿sí? Mucho ojo. Acá empezó el movimiento, ¿sí? 4,2 segundos tarda en dar una vuelta completa. Es decir, ese es el periodo. Entonces, en llegar desde acá abajo hasta acá arriba, media vuelta, ¿cuánto va a tardar? La mitad de esto, que sería 2,1 segundos. Y para llegar desde acá hasta acá, va a tardar la mitad otra vez. O sea que de este punto a este punto, ¿cuánto tardaría? Un cuarto del periodo. Y fíjense, justito, t igual a 1,05 es un cuarto del periodo. ¿Sí? Bueno, entonces, con ese tiempo, vengo nomás ya a mi ecuación de velocidad. ¿Sí? Porque yo pues ya tengo completo esta es mi ecuación de posición. Entonces derivo, me queda la velocidad en función del tiempo, ¿verdad? Si yo derivo esto, me queda A por omega por la derivada de esto. Coseno de omega t más el desfasaje. Pero yo para qué t quiero? Para 1,05 meto esto y fíjense cómo me sale la velocidad si yo utilizo correctamente todos los valores. Negativo. Y ahí digo, ¿qué onda? Me sale negativo, ¿verdad? Y sí, porque hacia abajo yo coloqué que sea positivo todo. Y cuando está pasando por la posición de equilibrio, fíjense, yo le quité, yo le bajé acá, ahí está igual a 0, ahí solté, empezó el movimiento. ¿Qué pasó con esto? Empezó a subir. Cuando esto empezó a subir, acá en mi movimiento circular también empezó a moverse. Y en 1,05 segundos llegó hasta acá, yéndose hacia arriba, que sería lo mismo que pase por la posición de equilibrio y yéndose hacia arriba. Y ahí está el negativo. Yo pues dije que era hacia abajo positivo y en este caso su velocidad es hacia arriba. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo yo puedo saber desde cuándo va a tener velocidades positivas? Y analizando acá nomás. ¿En cuánto tiempo va a llegar de este punto a este punto? 2,1 segundos. Entonces, si yo acá coloco t igual a 2,5, ¿qué quiere decir eso? Que va a estar bajando ya. O sea que la velocidad sería positiva. Pero eso lo hago en forma de análisis como para que vean nada más. ¿Por qué? Porque realmente no me pide la velocidad de este ejercicio, sino que lo que me pide es la rapidez. ¿Sí? Pero igual, es muy interesante analizar así con el signo. Espero que no les confunda. Y ahí está el ítem A, analizando con estas ecuaciones básicas. ¿Sí? Es como analizar un ejercicio de cinemática, pero con ecuaciones un poquito más complicadas trigonométricamente hablando. Tipo, no es tampoco la gran cosa. Bueno, ya está el ítem A. Vamos a ver el ítem B. ¿Qué aceleración tiene cuando está 0,05 metros arriba de la posición de equilibrio? Entonces,
¿Qué aceleración tiene? Acá empezó el movimiento. Acuérdense, subió, subió, subió y ahora está acá. ¿Qué sería? ¿Esto cuánto es? 0,05 metros por encima de la posición de equilibrio. ¿Qué hubiese pasado si me decía que ahí empezaba el movimiento? El movimiento se empieza a contar desde que el cuerpo está 0,05 por encima de la posición de equilibrio subiendo. Acá está. Si me decía bajando, ¿dónde iba a estar? Acá, ¿verdad? Porque en esta zona lo que está 0,05 metros por encima, pero bajando. Entonces, ¿cuál sería el desfasaje? Y este ángulo negativo, ¿verdad? Pero ahora nos dice, en este punto, estoy suponiendo, estoy exprimiéndole al ejercicio lo más que puedo, ¿sí? Por encima de la posición de equilibrio, subiendo, ahí empezó. Ahí va a cambiar el desfasaje. ¿Cómo sería? Y el desfasaje va a ser, de entrada luego, pi, más este angulito alfa. ¿Qué cuánto sería alfa? Tangente de alfa es seno de alfa va a ser este cateto, 0,05, dividido la hipotenusa, que era la amplitud, 0,1. Ahí hallo este angulito, le sumo pi y ahí ya tengo mi desfasaje. Eso ocurriría si ahí empieza el movimiento, ¿sí? En nuestro caso no fue así, sino que empezó ¿dónde? En la amplitud. Entonces yo ahí, voy a utilizar seno, entonces mi desfasaje es pi sobre 2. Yo ya veo, ya visualizo, ya sé eso. ¿Y esto por qué hago? Y para tener escrito nomás que mi desfasaje es pi sobre 2, para demostrar nomás, ¿sí? ¿Pueden tomar directamente esto? Sí, pero es muy arriesgado. Yo les recomiendo 1000 veces que hallen nomás acá con sus ecuaciones. Bueno, volviendo. Me pide que en la posición 0,05 halle la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esta posición 0,05? Porque acuérdense que yo ya tengo toda mi ecuación de posición formado y tengo que derivar nomás y reemplazar ¿qué cosa? El tiempo. Yo ya tengo posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque acá ya completé yo mi ecuación. Yo tengo A, omega y phi. ¿Y qué hago? Derivo nomás. Ahora, ¿qué es lo que hay entonces? Para x igual a menos 0,05, y ahí, por ejemplo, muchos podrían ver y decir, ¿por qué menos? Y porque acuérdense que acá está mi posición de equilibrio, ¿sí? Y yo dije que hacia abajo, o sea, este es mi cero. Y yo dije que hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Es decir, todas las posiciones de acá para abajo van a ser positivas y de acá para arriba van a ser negativas. De repente en el más vertical es un poquito más hinchable a ver que en el más horizontal. ¿Por qué? Porque en el más horizontal, acá es la posición de equilibrio. Le pongo 0. Entonces este bloque va hasta la amplitud. Y viene acá hasta la menos amplitud. Entonces este es el 0. De acá a la derecha, la X es positiva. Y de acá a la izquierda, la X es negativa. Y bueno, agarren este más horizontal y volteen. Y ahí tienen el más vertical. Es la misma cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, como acá está la posición de equilibrio y yo estoy analizando un punto por arriba, porque eso es lo que me dice, 0,05 por arriba de la posición de equilibrio, esto voy a borrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto es la posición? Y menos 0,05. Esto es mi ecuación de posición, fíjense, amplitud por seno de omega t más phi. Esto pasa dividiendo y me queda el seno de esta expresión igual a menos un medio. Si yo hago shift seno, me sale negativo, ¿verdad?
Pero si yo igualo esta expresión a algo negativo, fíjense que este pi sobre 2 pasa restando, ¿y qué va a pasar? El tiempo me va a salir negativo, no tiene sentido. Entonces, descarto este. ¿Cuál es el otro ángulo o el primer ángulo para el cual el seno también me sale negativo? Y fíjense que tiene que ser un ángulo ¿de qué cuadrante? Del tercer cuadrante. Ahí es donde tienen que analizar un poquitito y recordar los conceptos de trigonometría. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, acá, este valor es el del tercer cuadrante que me verifica esta ecuación. Entonces, tomo este primer valor. Este es el valor más chiquito que va a cumplir esta ecuación. Entonces va a ser el primero, porque acá empezó el movimiento. Y el primer ángulo que cumple, ¡pum!, va a ser este. El que me va a dar el tiempo, el primer tiempo. Si yo quiero la segunda vez que pasa por esta posición yéndose hacia arriba, ¿qué tengo que hacer? Sumarle nomás 2pi a este ángulo. ¿Sí? Bueno, de acá hago todo esto, despejo, me sale 1,4 segundos. Ahí es donde yo nuevamente puedo analizar si tiene o no sentido esto. Sí, fíjense. Desde este punto más bajo hasta este punto más alto tarda la mitad del periodo, 2,1 segundos. Entonces, desde acá hasta acá, tiene sentido que tarde 1,4 segundos. ¿Por qué? Porque desde este punto hasta este punto, ¿cuánto tardaba? 1,05 segundos. Entonces, sí, tiene sentido este tiempo. ¿Y qué es lo que hago? Hallo la aceleración para ese tiempo. ¿Cómo? Derivando mi ecuación de velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahí me queda esta expresión, reemplazo todos los valores. Fíjense que como acá tengo coseno, su derivada me va a salir negativo, por eso este signo menos acá, que también habíamos visto en nuestra deducción inicial. ¿Sí? Entonces, calculamos todo esto y acá hay algo muy importante, ¿sí? Ojo que este es un error súper normal en los alumnos cuando están rindiendo. Fíjense que acá, esta expresión omega t, en todo luego, esta expresión omega t está en radianes. Entonces su calculadora, acá lo puse, ojo, tiene que estar en radianes, ¿sí? Bueno, cambio todo eso, pongo en radianes y ahí me sale que la aceleración es 0,112 metros por segundo al cuadrado positivo. Fíjense que sale positivo. Ustedes meten así mismo en la calculadora, sale positivo. ¿Será que está bien eso? Y vamos a ver. Si está 0,05 metros por encima de la posición de equilibrio, es decir, acá, vamos a decirle qué es lo que pasa. Eso es lo que quiero que visualicen bien. Viene desde este punto hasta este punto y cuando supera la posición de equilibrio, les pregunto, ¿qué es lo que hace el resorte? Se empieza a comprimir. Y cuando el resorte se empieza a comprimir desde la posición de equilibrio para acá, le empieza a empujar al bloque. Fíjense, si yo analizo la aceleración desde acá hasta acá, ¿hacia dónde? O sea, desde acá hasta la posición de equilibrio, ¿cómo va a ser la aceleración? Yo estiré y el resorte le estira, le acelera hacia la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque en la amplitud, ¿cuánto es la velocidad? Velocidad es 0 y la aceleración es máxima. ¿Por qué la aceleración es máxima en la amplitud? Porque
Acá está. ¿De qué depende la aceleración? De la X. Entonces, ¿dónde se tiene la máxima elongación? Y acá, en la amplitud. Entonces, ahí se tiene la aceleración máxima. Y la velocidad es cero. ¿Por qué? Fíjense, esto está en la posición de equilibrio y acelera, o sea, aumenta, va disminuyendo así que su velocidad. Hasta que acá se queda quieto. Y después vuelve a acelerar, aumenta, aumenta. Y en la posición de equilibrio, ¿cuánto es la elongación? En la posición de equilibrio la elongación es cero y por ende la aceleración ahí también es cero. ¿Y qué es lo que se tiene acá? La velocidad máxima. Y después va subiendo y vuelve a disminuir su velocidad. Disminuye, disminuye, disminuye. Llega hasta la menos, acá, hasta menos amplitud. Y ahí, ¿qué pasa? Vuelvo a tener velocidad cero y cambia el sentido de la velocidad. ¿Sí? Y vuelve a bajar. Y así pasa eso sucesivamente. ¿Sí? Por eso se llama movimiento armónico simple, porque es un movimiento periódico. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Acá, ¿por qué era la aceleración positiva? ¿Y por qué les dije? Porque el resorte le va a empujar para abajo. ¿Sí? Y en toda esta zona, ¿qué es lo que hace el resorte? Vamos a decirle, le acelera para arriba. ¿Sí? Ahora, tengo esto, tengo acá la aceleración, ya está esa partecita, y después me pide el ítem C. Cuando está subiendo, ¿qué tiempo tarda en moverse de un punto 0,05 por debajo de su posición a un punto que está 0,05 arriba? Cuando está subiendo, eso es muy importante. Me dice, ¿cuánto tiempo es lo que va a tardar desde acá hasta acá? Porque ahí lo que está subiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tendría que hallar? ¿En qué tiempo está acá, en esta posición? ¿Cómo hago eso? Y reemplazo nomás en mi ecuación de posición. Pongo x igual a, ¿qué cosa? 0,05 positivo. Entonces, fíjense, para x igual a 0,05, como yo tengo todos los parámetros, ¿qué es lo que hago? Directamente hallo el tiempo que tarda en llegar acá. Y yo ya hallé anteriormente el tiempo que tarda en llegar a este punto. Vamos a ver, fíjense. Para x igual a 0,05, ¿qué es lo que ocurre? A ver, eso fue lo que hice acá. Apliqué nomás ya directamente. Como yo inicialmente puse x igual a menos 0,05, seno de m sale menos un medio, para el positivo, ¿cuánto me va a salir? Un medio positivo, ¿sí? De ahí, hallo los valores de la expresión que me dan un medio, ¿sí? Los primeros, ¿verdad? En la primera vuelta. ¿Y qué me sale? Pi sobre 6 y 5 pi sobre 6. Yo descarto el valor de pi sobre 6 porque no necesariamente pues el menor ángulo que me sale acá es el que me cumple. ¿Por qué descarté pi sobre 6? Porque fíjense, ¿qué es lo que yo igualo a pi sobre 6? Esta expresión, toda esta expresión. Y si yo ahí, pi sobre 6 igual a esta expresión, o igual a esta expresión, pi sobre 6 menos pi sobre 2 negativo, descarto, no puedo analizar ese tiempo negativo. Entonces voy al siguiente ángulo que me cumple esta ecuación, que sería un ángulo del segundo cuadrante, porque el seno es positivo en el primero y en el segundo, ¿sí? Me sale 5 pi sobre 6. Reemplazo 5 pi sobre 6 y me sale que el tiempo es 0,7 segundos, ¿sí? O sea que metí nomás acá la posición y hallé el tiempo, así de fácil. El tiempo entonces para llegar a dicha posición es 0,7 segundos. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque se acuerdan que desde acá hasta acá, ¿cuánto tiempo tardaba? 1,05. ¿Sí? Entonces debe ser menor a ese tiempo. Me sale 0,7. ¿Y cuánto tardaba en llegar desde este punto más bajo hasta acá? 1,4. Y desde acá hasta acá,
0,7. Entonces, ¿cuánto tarda desde esta posición M hasta esta posición N? Y la diferencia, acá está. Delta T igual a 1,4 segundos menos 0,7. ¿Cuánto sale? 0,7 segundos. Bueno, eso sería para el ítem C. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de una posición a otra? Le voy a quitar una fotito a esto. Y vamos a seguir con el ítem D. A ver, ¿qué nos dice el ítem D? La perdiz se detiene y se retira del resorte. ¿Cuándo se acorta este? Bueno, eso la verdad que no, vamos a decirle, no es tan un concepto tan de física, sino que es agarrar y ver nomás la elongación del resorte para ambos casos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Esto me va a servir. A ver, acá tengo K, ¿sí? A ver. Sería el ítem D. ¿Qué es lo que voy a calcular? ¿Cuánto es lo que desciende el resorte cuando yo le pongo esta masa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Y sumatoria de fuerzas nomás. Igual a 0, ¿verdad? Porque yo coloco eso y baja un poquitito y se queda en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Hacia arriba actúa una fuerza que es igual a K por la elongación del resorte y hacia abajo el peso. Y ahí está, directo. Masa por gravedad es igual a K por X. Y ahí ya puedo hallar cuánto lo que se elongó el resorte, que va a ser M por G sobre K. A ver, esto va a salir 5 por 9,8 dividido la K que hallamos hace rato, 11,19. Y ahí está. Con eso calculamos cuánto es lo que desciende el resorte cuando se coloca la masa, que sería lo mismo de que cuánto se acorta cuando se retira. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que les quería comentar también, o lo que les quería contar, es que esta parte, esta velocidad o todo el ejercicio nosotros lo resolvimos utilizando estos conceptos básicos de posición, velocidad, aceleración y demás, ¿verdad? También podemos hacer un análisis de energía, ¿sí? ¿Cómo es la energía en un más? Y bueno, la energía va a ser igual a 1 medio masa por velocidad al cuadrado más 1 medio K por X cuadrado. Es decir, la energía cinética más la energía potencial. Pero fíjense que yo tengo velocidad y posición en función ¿a quién? En función al tiempo. Y eso voy a reemplazar solamente para que vean cuánto es lo que es la energía en el más. 1 medio masa por, ¿cuánto era la velocidad? Es a cuadrado por omega cuadrado por coseno cuadrado de omega t más phi. Más 1 medio de k o por k. ¿Que cuánto era k? Raíz de k sobre m, ¿sí? No. Omega, voy a poner, es raíz de k sobre m. ¿Y acá cuánto vale k? Va a ser omega cuadrado por m. Voy a reemplazar eso acá. 1 medio masa por omega cuadrado por x cuadrado. ¿Por cuánto era la posición? Es a seno, entonces va a ser a cuadrado por seno cuadrado de omega t más phi.
¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo acá un medio masa amplitud cuadrado por omega cuadrado y acá también un medio masa por amplitud al cuadrado por omega cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a hacer factor común de eso. ¿Cuánto va a quedar la energía? Un medio masa por amplitud al cuadrado por omega cuadrado. ¿Por quién? Coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Y eso qué es? 1, ¿verdad? Entonces, eso es la energía en un más. Pero puedo volver a reemplazar, ¿qué cosa? Omega cuadrado. Esto puedo reemplazar por ¿quién? K sobre M. Y entonces, ¿cómo va a quedar ahí? Un medio masa amplitud al cuadrado por K sobre M. Se elimina la M y me sale que la energía en un más es un medio K por amplitud al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Puedo analizar este sistema por energía, porque yo conozco K, era 11,19, tengo la amplitud y puedo analizar la energía que tiene este sistema acá en la posición de equilibrio, que aquí va a ser igual, un medio masa por velocidad al cuadrado más un medio K por X cuadrado. Voy a borrar, lo que no quiero es borrar esto para que vean que va a salir lo mismo. ¿Sí? En la posición de equilibrio, ¿cuánto vale X? 0. Y fíjense, se va, o sea, un medio K por A cuadrado es un medio M por B cuadrado más 0. Se va un medio y me queda que la velocidad, ¿a qué va a ser igual? A K sobre M por A al cuadrado. Raíz de eso. ¿Sí? ¿Verdad? Esto pasa dividiendo y me queda el A cuadrado. Y ahí, raíz de K sobre M, ¿qué era? Omega. Y raíz de A cuadrado es A. Entonces, la velocidad, haciendo mi análisis de energía, me sale omega por A. Que, analizando también mi ecuación de velocidad, ¿qué pasa si a mí me pide la velocidad máxima? Y la velocidad máxima, ¿ven que el coseno varía entre 1 y menos 1? Entonces, A por omega, al multiplicar por el coseno, lo que hace es sí o sí multiplicar por 0, algo, es decir, la expresión se vuelve más chiquitita. ¿Dónde va a tener su valor máximo la velocidad? Cuando esto valga 1, es decir, velocidad máxima es A por omega, en la posición de equilibrio. Y acá está, en la posición de equilibrio, velocidad es omega por A. ¿Sí? Bueno, y ahí directamente, ¿cuánto me va a quedar? Vamos a ver. Omega era... se me borró eso. Va a ser 2pi sobre periodo 4,2 por la amplitud, que era 0,1. Y eso sale 2pi por 0,1 dividido 4,2. Fíjense, 0,149. Que es lo mismo que esta expresión final. ¿Sí? ¿Dónde lo que varió o qué problemita lo que hubo acá al utilizar lo de energía? No nos dio el signo de la velocidad. ¿Sí? Pero eso ya realmente depende de cada uno, ya que el ejercicio lo que me pidió fue rapidez. Bueno, y con eso terminamos nuestro primer ejercicio con los conceptos iniciales y generales luego del movimiento armónico simple. Fíjense que analizamos posición, velocidad, aceleración, que también puede pedir cuál es la fuerza máxima que actúa sobre el bloque. Y bueno,
¿dónde se tiene la fuerza máxima? En donde, yo sé que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, en donde tenga mi aceleración máxima, voy a tener mi fuerza máxima. ¿Y dónde sería eso? Acá, en la amplitud. Entonces, vuelvo a analizar. ¿Cuál es mi fórmula de aceleración? Es a por omega cuadrado por seno. El seno lo único que hace con esta expresión es hacerla más pequeña, porque el seno varía entre 1 y menos 1, es decir, es 0, algo por esto, sí o sí le hace más chiquitito. Entonces, ¿dónde se tiene la aceleración máxima? Cuando el seno vale 1, es decir, aceleración máxima es a por omega cuadrado, directo. Amplitud por omega cuadrado, voy a tener la aceleración máxima y multiplico por la masa y ya tengo la fuerza máxima que actúa en el sistema. ¿Sí? Bueno, esto sería un ejercicio súper completo de movimiento armónico simple, ya viendo lo que sería el análisis de energía, cómo es la energía en un mas y todo eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Voy a quitar una foto. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, con lo que estaríamos cerrando esta primera parte de movimiento armónico simple. ¿Sí? A ver, voy a compartir un poquitito la pantalla. Fíjense, el ejercicio 2 me habla de una barra homogénea que está sobre dos rodamientos. ¿Sí? Voy a borrar esto mientras leen y anotan los datos del ejercicio y ya lo vamos a resolver. Este tipo de problemas, hay por ejemplo, muchas veces estamos acostumbrados a escuchar movimiento armónico simple y relacionar directamente eso con un resorte, pero no necesariamente en un sistema que se está moviendo con un mas existe un resorte. Acá, por ejemplo, este es un sistema en donde no hay resorte. ¿Cuál sería otro? Por ejemplo, cuando ustedes cuando ustedes están en la piscina y agarran y meten un bloquecito, así le hunden un poquitito en la piscina. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hunden ese bloquecito y lo sueltan, es decir, lo desplazan de su posición de equilibrio y luego lo sueltan. El empuje lo que hace es levantar ese bloquecito y eso sube y baja con una cierta amplitud. Y ahí también es un movimiento armónico simple, ¿sí? Bueno, ahora dice, una barra homogénea de masa m está apoyada simétricamente sobre dos rodamientos que giran a una gran velocidad constante. En un principio, los dos puntos de contacto A y B equidistan una distancia L igual a 1 metro del centro de la barra. Bueno, vamos al ejercicio 2. Un ejercicio súper interesante. Esto es un TAA. No me acuerdo nomás bien de qué año. Pero hace poco, en el 2000, hace 2 años por ahí como máximo. Les voy a explicar el sistema, ¿sí? Bueno, después me dice, los rodamientos giran de forma en que se indica en la figura, siendo el coeficiente de rozamiento cinético μ 0,4. La barra se separa desplazándola ligeramente hacia la derecha a una distancia de 20 centímetros respecto a su centro geométrico y se deja en libertad.
Calcular el periodo de movimiento resultante y la velocidad máxima que adquiere la barra. Bueno, dejo de compartir y venimos acá para ver nuestro sistema, ¿sí? Fíjense que tenemos esto. Es una barra que acá estos rodamientos están girando y acá esto está girando en sentido contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto está todo ahí en equilibrio inicialmente. ¿Por qué? Porque vamos a analizar. Acá está el centro geométrico y el peso de la barra doble. Entonces, si yo analizo el diagrama de cuerpo libre en el equilibrio, que es lo que siempre debo hacer inicialmente, ¿sí? Recuerden, cuando tienen un sistema de movimiento armónico simple o que se va a mover así, tienen que analizar en el equilibrio y cuando ya va a haber movimiento. En el equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Tengo la barra, en este extremo está la normal A, acá está la normal B, acá está el peso y que esto esté girando así, ¿qué es lo que provoca sobre esta barra? ¿O qué es lo que actúa acá? Una fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y acá, como esto está girando al otro lado, ¿qué es lo que presenta? Una fuerza de rozamiento hacia el otro lado. ¿Sí? Ahora, cuando esto está en equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Voy a hacer sumatoria de momentos con respecto a A debe ser 0. ¿Y qué pasa? W por 1 metro, momento negativo, más normal B, ¿por qué distancia? 2 metros. Esto es igual a 0 y me sale que la normal en B es el peso sobre 2. Y al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué tengo? Normal A más normal B menos el peso es 0. Esto es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué quito ahí? Que normal A es peso menos normal B. Es decir, normal A también es peso sobre 2. Luego, una vez que hallo las normales, ¿cómo hallo la fuerza de rozamiento si acá hay movimiento? Y fuerza de rozamiento en B va a ser igual a μ por W sobre 2. Μ por normal. Y fuerza de rozamiento en A es μ por normal. Es decir, la fuerza de rozamiento acá y acá son iguales, es decir, se anulan y este sistema no está en movimiento, sino que está en equilibrio. Ahora, si esto se desplaza, si yo le empujo un chiquitito a esta barra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver. Inicialmente estaba así. Acá estaba normal A. Acá estaba, a ver, normal B. Y acá en el centro estaba el peso. Ahora, yo moví esta barra, desplacé. ¿Cuánto? 20 centímetros. Entonces, voy a dibujar en azul mi barra que ya se movió. Y recuerden, yo solamente moví la barra. Los rodamientos se quedaron ahí. Entonces, ¿cuánto se movió? La normal A sigue en su mismo lugar. Acá abajo voy a poner. Normal A sigue en su lugar. El peso sí se desplazó con la barra y la normal B siguió en su lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre o lo que ocurrió acá? Si yo hago la sumatoria de momentos con respecto a A, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto se movió? Acá está. Acá estaba el peso y el peso se movió. ¿Cuánto se desplazó el peso? Y se desplazó
una cierta distancia X, ¿sí? Entonces, ¿cuánto estaba anteriormente? Esto era L y esto también era L, ¿sí? Eso es lo que tengo que analizar. Entonces, ¿para dónde se movió el peso? L más X. Esa es la nueva posición del peso con respecto a A. Entonces va a ser negativo el peso ¿por quién? Por L más X. Y más normal en B, ¿por qué distancia? Y fíjense, la distancia con respecto a A ¿va a variar? No, porque esto siempre se quedó así fijo, tipo, la distancia entre A y B no cambió. ¿Qué es lo que cambió? La posición del peso B. Entonces va a ser normal B por ¿quién? 2L. Y esto debe ser 0. Entonces, normal en B va a ser igual a W por L más X dividido 2L. Como ven, la normal en B ya no es del peso sobre 2, sino que es esto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Acá, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué es lo que me va a dar? Normal en A más normal en B menos el peso es igual a 0. Es decir, normal en A es peso menos normal en B. Peso por L más X sobre 2L. Y de acá, ¿cuánto sale la normal en A? Vamos a ver. Va a ser el peso por... Acá en el denominador es 2L, acá va a ser 2L menos X. Entonces queda peso por L menos X sobre 2L. Y como ven, fíjense acá en las expresiones. Normal en B y normal en A son distintos. ¿Quién es mayor? Y obviamente la normal en B. ¿Tiene sentido eso físicamente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo le estoy moviendo más hacia la derecha, estoy cargando más el apoyo en B. Ahora, si yo aumento mi normal en B, ¿quién directamente ya va a aumentar ahí? También la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento depende exclusivamente de la normal. Entonces, fuerza de rozamiento en B va a ser igual a mu por W por L más X sobre 2L. Y fuerza de rozamiento en A va a ser mu por W por L menos X sobre 2L. Es decir, mis fuerzas de rozamiento o las fuerzas que actúan en este eje son distintas. Es decir, fuerza de rozamiento en B menos fuerza de rozamiento en ¿a qué va a ser igual? Masa por aceleración. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza resultante. Y acá vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Fuerza de rozamiento en B es mu por mg por L más X sobre 2L menos fuerza de rozamiento en A. Mu por mg por L menos X sobre 2L. Esto es masa por aceleración. Se va masa y me queda. A ver. Mu g sobre 2L, fíjense que ya sale. Factor común. Mu g sobre 2L por L más X menos L, menos por menos, más X. Es igual a aceleración. Esto queda 2x, se va con el 2 de abajo y me queda mu por g por x sobre L es igual a aceleración. Y atiendan acá. Yo tengo x, que era lo que se desplazó, y acá tengo la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué vuelvo a obtener acá? ¿Se acuerdan de la ecuación diferencial que teníamos hace rato para el movimiento armónico simple? Había un término que no tenía coeficiente, que era x segunda, que era justamente la aceleración. Y había un término que tenía solamente la x, sin derivar. Y a este factor
que le está multiplicando a dicha x, siendo que no tiene nada acá, mi x segunda. Fíjense, esto tengo que despejar por completo, ¿sí? Esto, ¿qué va a ser? Omega cuadrado es mu por g sobre L. Hace rato, ¿cómo quedaba? Creo que era, vamos a recordar un poquitito, el hace rato era fácil. K por X era igual a masa por X segunda. Y ahí la M pasa dividiendo. Entonces, acá está. El número que le multiplicó, lo que le multiplica a la X, que era omega cuadrado. Y de ahí quitábamos que omega era raíz de K sobre M. Y acá, ¿quién le multiplica a la X? Mu G sobre L. Entonces, eso es omega cuadrado. ¿Sí? Entonces, así se analiza los sistemas que van a estar en movimiento armónico simple, pero no necesariamente tienen un resorte. Ahora, tienen que analizar, hay un ejercicio en el criterio del ingeniero Jiménez, en donde se tiene un bloque y se hunde eso, se empuja, y ahí empieza a oscilar. ¿Por qué? Por el empuje, ¿sí? Es más sencillo que este, pero por eso quiero que hagan para evaluar si aprendieron o no esta partecita, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué es lo que nos pide? El periodo del movimiento resultante. Y fíjense, acá puedo hallar omega. Va a ser raíz de ¿quién? Mu 0,4 por 9,8 sobre L. ¿Cuánto es L? 1 metro. Y ahí omega me sale raíz de 0,4 por 9,8, 1,98, ¿sí? Y 1,98 me pedía el periodo, ¿verdad? El periodo. 2pi sobre periodo es 1,98. Entonces, el periodo de este movimiento es 3,17 segundos. Es decir, 3,17 segundos vos le moviste de la posición de equilibrio y tarda 3,17 segundos en venir hasta acá, menos amplitud, y ir otra vez hasta más amplitud. Ya tengo el periodo. Y la velocidad máxima que adquiere la barra, me dice. Entonces, ¿se acuerdan que la velocidad o la primera derivada de la posición con respecto al tiempo aquí era igual a por omega por coseno de omega t más pi? Acá no hay que ni estresarse en hallar el desfasaje y demás. ¿Por qué? Porque lo único que hago es, si yo quiero la máxima velocidad, hago que esto valga 1. Entonces, la velocidad máxima directamente es a por omega. ¿Qué va a ser? ¿Cuánto era la amplitud? 0,2 por omega. 1,98. Entonces, la velocidad máxima es 0,2 por 1,98. 0,396 metros por segundo. Y con esto está nuestro segundo ejercicio, ¿sí? Espero que les sirva esta primera parte y en el siguiente video voy a estar analizando lo que sería péndulo simple, péndulo físico, ¿verdad? Voy a elegir uno de esos ejercicios. Les voy a mostrar la deducción. Es prácticamente lo mismo a esto que vimos acá en la última parte. Y también vamos a ver un poquitito de movimiento amortiguado, ¿sí? Y con eso prácticamente ya estaríamos cerrando también este capítulo del movimiento armónico simple, o tipo lo que nos toca ahora, ¿sí? Así que vemos eso en el siguiente video.